Ahora el miedo era innegable. Yo miraba de frente, petrificada, pero mi reflejo tenía la cabeza ligeramente ladeada. Estaba atrapada bajo tierra. Con eso, quería gritar, correr, bajarme en la siguiente estación, pero mis piernas no me respondían. Apaga la luz, ponte cómodo, ponte los audífonos, relájate en tu silla, deja que el silencio te envuelva y acompáñame a escuchar estas historias que se esconden bajo la ciudad. No hay prisa. Me llamo Ana, tengo 27 años. Lo que les voy a contar no es para que me crean, es porque necesito sacarlo de adentro antes de que me consuma por completo. Todo empezó hace 3 semanas, un martes. Como casi todas las noches, salí tarde de la agencia de diseño donde trabajo, por la colonia Roma. La opción más rápida siempre es el metro. Así que caminé varias cuadras, las de siempre, hasta la estación Hospital General. Eran casi las 11:30, la hora en que los andenes de la línea 3 empiezan a vaciarse, y ese olor a aceite y polvo se mezcla con un aire frío. Me subí al vagón, dirección Indios Verdes. Apenas éramos 6 o 7 personas, cada una perdida en su propio mundo de cansancio. Me senté en uno de los asientos laterales, los que dan a la ventana completa, y me recargué contra el cristal, sintiendo el vibrar del tren en la mejilla. El traqueteo era monótono, casi hipnótico. Mientras cruzábamos el túnel oscuro hacia Centro Médico, fue ahí que lo noté. En el reflejo borroso del vidrio, sucio de huellas, mi propia cara me devolvía la mirada, pálida bajo la luz fluorescente del vagón. Parpadeé agotada, pero mi reflejo lo hizo un instante después, con un retraso mínimo, como si no siguiera mis movimientos al mismo tiempo. Me froté los ojos, creyendo que era el cansancio o la sequedad. Miré hacia mis manos, luego de nuevo el cristal. Entonces mi reflejo ya me estaba mirando fijamente, y en sus labios se dibujaba una sonrisa leve que yo no estaba haciendo. El corazón me dio un vuelco. Desvié la mirada de inmediato, clavándola en un anuncio de colchones pegado en la pared de enfrente. Descansa como mereces, decía. Pensé que era una pésima broma. El tren llegó a Etiopía y un par de personas se bajaron, dejándonos aún más solos. Las puertas se cerraron con ese chirrido familiar, y el vagón reanudó su marcha ruidosa hacia Eugenia. No podía evitarlo. Era más fuerte que yo, como cuando tienes algo incómodo en la boca y no dejas de tocarlo. Mis ojos volvieron a la ventana. Ahora el miedo era innegable. Yo miraba de frente, petrificada, pero mi reflejo tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si observara con curiosidad al señor mayor que dormía al otro lado del vagón. Sus ojos en el cristal no parpadeaban, solo miraban fijamente. Sentí un frío que me recorrió, y no venía del aire acondicionado. Quería gritar, correr, bajarme en la siguiente estación, pero mis piernas no me respondían, se sentían como de plomo. El señor del fondo se despertó y se bajó en zapata. Mientras las puertas se cerraban, vi con el rabillo del ojo cómo mi reflejo giraba la cabeza. No se veía falso, era de manera fluida, para seguirlo hasta desaparecer en el andén.
Sus manos se levantaron y dijeron adiós con un movimiento sutil de los dedos. Fue ese adiós, ese gesto que no hice yo, lo que rompió el miedo. Me puse de pie de un salto justo cuando el tren salió de Zapata. El reflejo también se levantó, como si fuera mi sombra. Pero su sonrisa no era solo un gesto leve, era una mueca amplia, demasiado amplia. No llegaba a sus ojos, y sus ojos no tenían nada. Eran como dos puntos oscuros y vacíos. Faltaba una estación para Valderas, pero no iba a aguantar ni un segundo más. Solo escuchaba mi cabeza gritando: «Bájate, bájate ya». El tren empezó a frenar para entrar a la estación de Coyoacán, y no esperé a que se detuviera por completo. En cuanto las puertas se abrieron 1 centímetro, me colé por el hueco y salí disparada al andén. Tropezando con mis propios pies, corrí hacia las escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2, con el sonido de mi corazón latiendo en los oídos. No me detuve hasta que estuve en la calle, bajo la luz anaranjada de los faroles, respirando el humo de los coches. No me atreví a volver a ver mi reflejo. Y han pasado 3 semanas. Sigo tomando el metro, no tengo otra opción para volver a casa. Pero ahora viajo de pie, en el centro del vagón, lejos de las ventanas, y evito mi reflejo lo más que puedo, en los charcos, en los espejos del baño, en la pantalla negra del celular, porque siento que algo sigue ahí, en algún lugar. A veces, cuando estoy cansada, casi me olvido y miro por error, y me quedo mirando fijo, esperando que pase otra vez. Nunca miro rápido por si acaso. Buenas noches, cronistas. La siguiente historia es más sombría y profunda. Prepárate para un viaje que no solo despertará tu miedo, sino que dejará un eco en tu mente mucho después de apagar la pantalla. Yo no creo en fantasmas. O bueno, no creía. Soy ingeniero civil. Mi vida se basa en planos, cálculos de resistencia en la física predecible del concreto y el acero. Pero lo que viví esa noche no entra en ningún plano ni en ningún cálculo. Regresaba a mi casa cerca de Barranca del Muerto. Eran como las 11 o quizá las 12. Había ido a cenar con mi hermana a su departamento en Polanco. Y para evitar el tráfico de Reforma, se me hizo fácil tomar la línea 7. Es la más profunda de todas, un verdadero monstruo de ingeniería. Me subí en la estación Polanco y el vagón iba casi vacío. El viaje fue normal hasta pasar Tacubaya. Cualquiera que use esa línea sabe que el tramo hacia Mixcoac es largo y profundo. A mitad del túnel el tren se detuvo de golpe. Algo normal, pasa todo el tiempo. Pero entonces las luces parpadearon con violencia, como un cortocircuito masivo, y se apagaron por completo. Fueron quizás 5 segundos de oscuridad total y un silencio absoluto, pesado, solo interrumpido por un «Ay, Dios mío», nervioso de una señora más adelante. Cuando la luz volvió era más débil, amarillenta, como la de una lámpara vieja. Lo más raro era que el tren ya no estaba detenido. Se deslizaba suavemente, casi sin hacer el ruido característico de las ruedas. Afuera, la oscuridad del túnel dio paso a la luz del andén. Pero no era Mixcoac. Las paredes eran de azulejo verdoso, agrietado en partes, y un letrero de metal esmaltado que decía una tipografía extraña: Huesca. Me quedé helado. Me conozco de memoria el mapa del metro.
No existe ninguna estación Huesca en la línea 7, ni en ninguna otra. Miré a mi alrededor. La señora, el par de jóvenes que venían escuchando música, ya no estaban. El vagón estaba completamente vacío. Solo yo. Me levanté sintiendo una punzada de pánico. Una evacuación silenciosa. Me había quedado dormido, pero no. Estaba más despierto que nunca. Las puertas se abrieron con un siseo suave, diferente al chirrido seco de siempre, como invitándome a salir. El andén estaba bañado de esa luz enfermiza. El silencio era lo más aterrador. No había eco lejano de los vendedores, ni murmullo de gente, ni zumbido de ventilación. Era un silencio de tumba, un vacío que parecía absorber todo sonido. Mi mente, como ingeniero, buscaba una explicación, aunque fuera desesperada. Una estación de servicio abandonada, una obra fantasma. Pero esto no parecía abandonado. Estaba impecablemente limpio, como si estuviera congelado. Saqué mi celular con la mano temblorosa, sin señal, por supuesto. «Oigan, ¿hay alguien aquí?», grité, y mi voz sonó apagada, absorbida por las paredes de azulejo. El pánico empezó a apretarme el pecho. Di un paso cauteloso hacia el andén. Asomándome, no había nadie, solo la plataforma desierta y unas escaleras que subían hacia una oscuridad impenetrable. En ese momento escuché un clic metálico detrás de mí, sin el tono de advertencia habitual. Las puertas del tren se cerraron, sin hacer el más mínimo ruido. Se deslizó hacia la oscuridad del túnel y desapareció en segundos, dejándome solo. Fue entonces cuando lo escuché, desde lo alto de las escaleras oscuras, un arrastre lento, pesado, como si alguien arrastrara algo grande sobre el concreto, paso a paso. No fue una decisión consciente, fue puro instinto animal. No pensé en subir las escaleras hacia ese sonido. Me lancé del andén a las vías, sintiendo el impacto de las piedras del balasto en mis zapatos, y corrí como nunca en mi vida, tropezando con los durmientes, con el único sonido de mi respiración jadeante y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Sentía que ese sonido de arrastre se movía también, manteniendo una distancia constante detrás de mí. No me atreví a mirar atrás ni una sola vez. La escasa luz amarillenta de las lámparas de emergencia del túnel era mi única guía. El aire era denso, olía a humedad, a metal y algo dulce, rancio que se me pegaba al paladar. No sé cuánto tiempo corrí, si fueron 5 minutos o media hora. Para mí fue una eternidad en la oscuridad, hasta que a lo lejos vi la luz blanca y familiar de la estación Mixcoac. Me arrastré hasta el andén, raspándome las manos justo cuando un policía de servicio hacía su ronda. Me vio salir del túnel, sucio, temblando, balbuceando sobre una estación llamada Huesca. Obviamente pensó que estaba drogado o loco. Me llevaron a la superficie y me dejaron en la calle. Investigando después, nunca hubo un reporte de un tren detenido. Oficialmente mi viaje nunca se interrumpió. Sobreviví, sí, pero no soy el mismo. Los doctores me dijeron que era agorafobia. Yo le llamo terror. No puedo estar en lugares cerrados, y mucho menos bajo tierra. No he vuelto a pisar el metro, y a veces en noches silenciosas, creo que todavía escucho ese lento arrastrar de pies, acercándose por el pasillo. Si pensabas que lo que escuchaste era intenso, el próximo relato mezcla culpa,
misterio y presencias que parecen jugar contigo. Quédate atento y no pierdas detalle. Cada segundo cuenta. No cuento esto para asustar a nadie. Lo cuento por David, mi amigo. Y para ser honesto, lo cuento por mí. Porque la culpa es un peso que a veces no te deja respirar. Hace 2 meses David murió. Tuvimos una discusión estúpida por teléfono, una de esas peleas por orgullo que no van a ningún lado. Él colgó enojado. Iba corriendo para alcanzar el tren en la estación Chabacano, línea 2. El piso estaba mojado. Resbaló y cayó a las vías. Fue un accidente horrible e instantáneo. Su teléfono se salvó, con la pantalla hecha trizas pero funcional. Su mamá, sabiendo que éramos inseparables, me lo dio como recuerdo. Lo guardé en un cajón. Era demasiado doloroso verlo. Pero la semana pasada, su madre me pidió llevarlo a un local para recuperar las fotos, las últimas que tenía de él. Por eso ese día lo llevaba en mi mochila. Iba de camino al local usando el metro. Me subí en viaducto, en esa misma línea maldita que se lo llevó. Iba en silencio, recordándolo, cuando a mitad de camino mi propio celular vibró. Un mensaje de WhatsApp. El nombre en la pantalla me detuvo el corazón. David. Se me secó la boca al instante. Abrí la conversación con un dedo tembloroso. Era un mensaje de símbolos extraños, pero al final se leían 2 palabras perfectamente. Cuidado. Zócalo. Lo único que pensé fue que alguien había clonado su número, pero el miedo se me instaló en el estómago como una piedra. Y justo cuando el tren anunciaba la llegada a la estación Zócalo, una sacudida repentina recorrió el vagón, como si las ruedas hubieran pasado sobre algo blando y grande en las vías. El tren se detuvo con brusquedad, y desde la oscuridad del andén escuchamos un grito desgarrador. Las luces no se apagaron, pero la sacudida había sido suficiente para sembrar caos. En la confusión, una mujer, asustada, tropezó y golpeó su cabeza contra un asiento, desmayándose en el andén muy cerca del borde. La gente la rodeaba ayudándola, pero las palabras del mensaje resonaban en mi cabeza. Me había avisado, no era broma. Me bajé en la siguiente estación, temblando como un flan, y tomé un taxi a casa. Le dije a la madre de David que no pude ir. Me sentía mal. Durante una semana evité el metro, pero es imposible vivir en esta ciudad sin él. Volví a subir, esta vez en la línea 8, en un intento tonto por engañar al destino. Iba con el teléfono de David, apagado en la mochila. Al llegar al transbordo de Bellas Artes, mi propio teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de David, la misma cadena de símbolos, pero con un mensaje claro: no bajes aquí. Mi parada era Salto del Agua, justo la siguiente. El miedo se mezcló con mi culpa eterna. ¿Era él, de alguna forma, cuidándome desde donde sea que estuviera? ¿O era una forma de torturarme por nuestra pelea? No lo pensé 2 veces. Decidí obedecer. Me quedé en mi asiento clavado, mientras las puertas se abrían en Bellas Artes. Vi a un hombre de traje bajar del vagón, caminando deprisa con el portafolio en la mano. Justo cuando las puertas empezaban a cerrarse, 2 tipos lo interceptaron en el andén. Lo empujaron al suelo, le arrancaron el portafolio y el reloj, y se perdieron entre la multitud. Todo en menos de 5 segundos, y yo lo vi todo, a salvo, desde detrás del cristal.
El mensaje me había protegido otra vez. Aterrado miré la pantalla de mi teléfono. Llegaba un nuevo texto de David. No era una advertencia. Era una pregunta que me partió en dos. ¿Por qué nos peleamos? Esa pregunta me desarmó por completo. Ya no era un misterio o una advertencia. Era David. Era la pregunta que me había hecho cada noche desde que murió. Las lágrimas se me salieron sin control. Ahí mismo, en medio de la gente que me miraba raro. Saqué mis manos temblorosas y escribí la única respuesta que importaba. Perdóname, David. Fue mi culpa. Perdóname. Lo envié. Por un instante apareció la palomita de entregado. Luego llegó una última respuesta. No eran palabras. Era una carita feliz hecha con caracteres de texto. Un simple 2 puntitos y un paréntesis. Y después silencio. El chat se quedó muerto. Intenté enviar otro mensaje, pero esta vez falló. El número de David había quedado inactivo. No han llegado más mensajes. No sé qué fue lo que pasó. No sé si fue su espíritu o mi locura. No busco una explicación. La culpa no se ha ido del todo, pero ya no me ahoga. A veces voy a la iglesia que está cerca de mi casa. No soy religioso, pero me siento en una banca y le platico a David, le cuento cómo me va todo, como si pudiera escucharme. Ya no le tengo miedo al metro. Es más, cuando viajo a veces siento una calma rara, como si no estuviera solo. He aprendido a vivir con el misterio, y en eso he encontrado un poco de paz. Cronista, soy el archivista. Gracias por escuchar. Nos vemos en los próximos relatos. No olvides suscribirte y dejar tu comentario si quieres seguir explorando las historias que la ciudad esconde bajo tierra.